Por ahí algunos compañeros también dijeron, unos compañeros de la FES dijeron que se iban a integrar para acá, no para darles clase, pero a ver, espero que se integren pronto. Bueno, traté de hacer la presentación para, pues, como más general y para todos, ¿no? Y que no fuera, pues muy específica para los psicólogos, ¿no? Porque creo que esto es algo que todos tenemos que saber, que todos tenemos que conocer y que todos tenemos que promover, ¿no? Entonces, bueno, pues yo les quise iniciar, quise iniciar la presentación con estas imágenes que yo me encontré, que vienen de Morelos, de la Secretaría de Seguridad Pública, y así como han hecho un violentómetro, pues hicieron un suicidiómetro, ¿no? Y entonces en ese suicidiómetro que sigue la lógica del violentómetro, pues empieza con ideas de muerte, ¿no? Que en algún momento, hasta cierto punto, son comunes, o sea, todos en algún momento, en cuanto nos hemos sentido deprimidos o tristes, ¿no? Bueno, más bien tristes, porque deprimido ahorita lo vamos a ver, es otra cosa. Cuando nos hemos sentido tristes, hemos tenido algunas ideas, pero por eso están en verde, ¿no? No que sean como en amarillo. Y esas ideas de muerte pues corresponden al tipo de ideas como me quiero morir o quisiera dejar de existir, o el deseo de muerte que ya pues está ligado a las ideas de muerte, pero que tiene que ver con los demás, ¿no? Los demás van a estar mejor si yo no estoy, voy a dejar de ser un estorbo para los demás van a estar bien si yo no estoy. Entonces, bueno, esas por eso están en ese color como amarillo y verde, porque son ideas que vienen en cuanto nos sentimos tristes, o que pueden venir cuando nos sentimos tristes, pero que no significa que hay un riesgo suicida. Pasando de esto, vienen las ideas suicidas. Las ideas donde la única solución, o cómo, donde la única solución es que yo dejé de vivir, es mejor morirme, es lo mejor para mí y es lo mejor para todos, ¿no? Y si ustedes ven, hay una diferencia entre una idea de muerte y una idea suicida, ¿no? En la idea suicida, pues la solución a los problemas o a los conflictos emocionales es la muerte. Después de esto viene la expresión suicida, donde ya la persona no viene, no se siente satisfecha y no se siente alterada con las situaciones cotidianas. Por ejemplo, yo ya no puedo seguir con esto, yo ya no quiero estar aquí, ya no es que los demás van a estar mejor sin mí, como en el deseo de muerte, sino en la expresión suicida es yo ya no quiero, yo ya no puedo, ¿no? Ya se me salió de las manos y la salida que en este momento estoy pensando que mejoraría mi situación es el suicidio. Después de esto, ya con mayor intensidad, ya si ustedes lo ven con un tono más de rojo, está la amenaza suicida. Si todo sigue igual, mejor me mato, o si me dejas, me mato. Esto tiene que ver, y aquí sí debemos tener como mucho cuidado, porque a veces se confunde así como, no se va a matar, te está amenazando para ver cómo reaccionas, ¿no? Ese es uno de los mitos. Pero esto esconde una patología de fondo como una depresión. O sea, no es que el que yo me quede o el que yo soporte o el que yo tolere está ligado directamente con la acción suicida. Es que aunque yo me quede, aunque yo soporte, ya hay una idea, ya hay una amenaza suicida, porque hay una patología de fondo que es la depresión que se tiene que tratar. Después de esto viene un plan, el plan suicida, ¿no? ¿Dónde, cuándo y cómo? ¿Con qué? ¿No? ¿Cuál va a ser mi instrumento? Ya tengo un plan, ¿no? Ya amenacé, ya tengo un plan. Y luego viene el gesto suicida. En bueno, se observan autolesiones con esta intención suicida,
intención de hacerse daño, ¿no? Las muñecas cortadas o signos de asfixia, y después viene el intento suicida, que ese tiene que ver, corresponde al hecho, ¿no? Al acto de hacer o de cometer un suicidio, pero que no se resuelve. Y una vez que no se resuelve, podemos dar paso a que está aquí en un color mucho más oscuro, que es el suicidio. Entonces, los intentos suicidas, los chantajes suicidas no son, las amenazas suicidas no son chantajes, son signos que nos dicen o que nos indican que esa persona está pensando en el suicidio como una alternativa, porque también tampoco es cierto que sea una salida, es una alternativa. Esto es algo que tendremos que identificar en nosotros mismos o en las personas que nosotros conocemos, todas estas señales. ¿Por qué les digo, por qué está así o por qué les digo esto? Porque entre menos se presente este signo o este rasgo de suicidio, mayor posibilidad de intervención se tiene. Por ejemplo, no es lo mismo intervenir cuando una persona tiene ideas de muerte a cuando una persona tiene un plan suicida, a cuando una persona tiene intentos suicidas repetitivos. Entonces, tendremos que estar muy alerta de la población, ¿no? De la gente que conocemos, de nuestra familia, incluso de nosotros mismos, para identificar y decir, algo está sucediendo y es momento de recibir apoyo psicológico, y aquí también quisiera hacerles como esta acotación, apoyo psicológico basado en evidencia, apoyo psicológico de a de veras, no un apoyo con el señor que vive aquí al lado que hace limpias, eso no sirve para nada porque esto avanza con el tiempo. Y entonces podríamos iniciar, observar aquí, pero terminar acá. Y entonces de lo que se trata es de que una vez que lo observemos, lo atendamos. Entonces, bueno, también el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Morelos ha implementado este test así rapidísimo, o sea, no está validado, no tiene el sustento estadístico, pero de alguna manera pues es algo práctico para que la población en general pueda pues observar cómo está en cuanto a las situaciones suicidas. Es algo así como lo que los alcohólicos y los neuróticos anónimos pues de repente distribuyen a toda la población solamente para identificar y decir, pues si pasa esto o si ha pasado esto, entonces se requiere ayuda. Y es que consta de 7 preguntas. Entonces, bueno, si respondiste sí a 3 o más preguntas, pues necesitas ayuda y entonces tendrás que acudir, ¿no? Pues a la instancia que tú consideres adecuada o con el psicólogo que tú consideres adecuado. No siempre tendrá que ser internamiento a menos que estemos aquí. O sea, cuando estamos aquí, sí podríamos pensar en un internamiento porque pues ya es muy profundo el trastorno. Bien. Entonces, bueno, el Sol de México nos dice que hay ciertas señales de alerta de suicidio, otra vez correspondiente a lo que les decía hace ratito. Muestra diferencias en la manera que se comporta. Acuérdense, bueno, en la depresión, que ahorita vamos a hablar de ella, porque la depresión está atrás del suicidio, la desesperanza está atrás del suicidio. Una característica importante, bueno, características importantes de la depresión es que las personas dejan de hacer lo que estaban haciendo antes, es decir, de disfrutar, ¿no? O sea, si antes disfrutaban de cierta música, de repente ya no disfrutan de esa música. Si antes disfrutaban de salir a caminar, ya no disfrutan salir a caminar. Si antes disfrutaban de cierta comida, ya no disfrutan esa comida. Si se alejan, ¿no? Son personas que se alejan incluso de sus amigos porque ya no disfrutan estas actividades de esparcimiento. Y no necesariamente, bueno, ahora estamos muy alejados de nuestros amigos con esta pandemia, pero tenemos contacto con ellos a través de los medios digitales, que son una fortuna, pero hay gente que, bueno, esta pandemia no les ha provocado, pero sí ha desenmascarado lo que está detrás de esto, que es una depresión muy fuerte.
puede sentirse demasiado triste, demasiado irritable, o sea, la gente deprimida, bueno, las personas que tienen depresión, son personas que se enojan fácilmente, que son irritables, que cualquier cosa pareciera que la respuesta no corresponde al estímulo. Entonces, esas señales también son importantes. También pueden tener o pueden presentar mucho miedo y pueden ser las tres cosas, puede ser una de las tres. Checar la forma en la que se expresa con expresiones, valga la redundancia, como estas, ¿no? La vida no tiene sentido, estoy harta, ¿para qué hago las cosas? Nadie me valora, nadie me quiere, estoy sola. Bueno, la persona se aísla físicamente, lo que les decía hace ratito, pero también en sus redes sociales. Entonces, ahora, espérame tantito, ahora con todas estas cuestiones de la pandemia, dice Chucho, todo es gris, sí, para las personas con depresión, todo es gris, ¿no? Pues ahora con esta pandemia nos aislamos físicamente, pero nos mantenemos activos con redes sociales, con mensajes y bueno, las personas con depresión, pues ahora la tendencia es observar su actividad también en redes sociales y su interacción en redes sociales, ¿no? ¿Qué páginas visita, por ejemplo, que eso lo vamos a ver más adelante? Consumo de sustancias como alcohol y drogas, ¿no? Aumento de consumo de estas sustancias. Si antes nada más era los viernes, porque era viernes y el cuerpo lo sabe, pues ahora es todos los días. Y entonces eso también es una señal. Algo está pasando que el alcohol o las drogas son el vehículo por el cual escapar de la realidad de la depresión. Deja de dormir o comer o al contrario. O duerme o come mucho, ¿no? Extremos. O gana muchísimo peso, ¿no? En poco tiempo, o pierde muchísimo peso y no tiene relación con estar en un tratamiento para la pérdida de peso con el objetivo de la pérdida de peso. Es cómo vamos a dar contención, que aquí es lo que nos compete a nosotros. Preguntar. Es que ese es un mito que se dice mucho. Ahorita vamos a ver los mitos que vienen en torno al suicidio, pero uno de los grandes mitos es no preguntes. Si tú ves que alguien tiene un intento o una idea suicida, no le preguntes, porque si tú le preguntas, le vas a dar otras ideas o vas a hacer que traiga a la mente, pues sí, claro, que traiga a la mente toda la situación. Sí pregunten, sí preguntemos. Y no solo nos quedemos con, ¿has pensado en morirte? No, porque ese es un tabú. Y si nos dicen eso y nos quedamos con eso, entonces no estamos ayudando ni estamos conteniendo. Hay que preguntar, hay que poner ejemplos como estos, ¿no? O sea, la gente piensa a veces que podría ser una solución. ¿En algún momento lo has pensado? ¿En qué momentos lo has pensado? ¿Cómo crees que podría ser una solución? Ustedes no le están dando ideas, solamente están explorando las ideas que están metidas en su cabeza, ¿no? Esas preguntas tienen que estar acompañadas de algo que sí los psicólogos tenemos que hacer: la libertad de prejuicios y sermones. A las personas que han pensado en el suicidio no les conviene escuchar un sermón, no lo quieren, no lo necesitan. Y a nosotros no nos conviene si vamos a dar contención, porque una vez que les empecemos a decir, no, mire, eso es malo, échale muchas ganas, hay muchas cosas por qué vivir, pues eso no nos sirve para eso. Entonces, sí, hay que aprender a hablar, como dice Ley, ¿no? Hay que aprender a hablar del suicidio, porque al final, bueno, pues todos tenemos riesgos, porque todos tenemos crisis en la vida, ¿no? A todos nos ha pasado, esto de la pandemia es una crisis y esta crisis puede venir acompañada de otro. En esta pandemia se han desatado un montón de cosas. Hay gente que ha perdido su trabajo, hay gente que ha disminuido su trabajo, hay gente que ha perdido familia a causa de la pandemia, hay gente que ha perdido, bueno, que sí le toca emocionalmente el que no esté en contacto con sus amigos y eso es una crisis. Y entonces el número de suicidios, si ya antes
que estoy hablando de publicaciones del 2019-2020, ya era un problema mundial, que eso también lo vamos a revisar, pues hoy debe estar mucho más grave este problema. Y entonces por eso tenemos que, seamos o no seamos psicólogos, nos compete como personas. Claro que nos compete distinto, porque a nosotros nos compete, a los psicólogos nos compete la intervención, pero como personas sí nos compete observarlo y sí nos compete ser contención de alguien, ¿no? Eso no quiere decir que lo lleve a fuerza o que lo lleve sin que sea su voluntad, pero sí es importante que le demos opciones, que podamos decirles a las personas, esta es una opción, puedes ir aquí, puedes ir acá, ¿no? Entonces, sí. Además, como dice Elsa, en estas fechas de Navidad los suicidios son muy altos, o sea, si ya lo eran antes, voy a repetir, ahora con la pandemia las cifras deben ser escalofriantes. ¿Y cómo vamos a saber? Yo creo que una vez que pase la temporada navideña ya sabremos cifras. Y esas cifras también están en duda porque mucho, o sea, por la misma situación de salud en la pandemia, no sabemos si esto puede deberse a COVID o pueda deberse a suicidio. Entonces sí tendremos que esperar, pero lo que sí es cierto, o sea, es una realidad, es que si ya antes era preocupante, si ya antes a nivel mundial se estaba observando que las cifras de suicidio eran muy altas, pues hoy debe ser mucho más grande, ¿no? Mucho más grave. Bien, es importante, esto es de antes, ¿no? De la pandemia, estos datos. Entonces, bueno, pues aquí hay una línea de escucha, que también, bueno, las líneas por esta situación de la pandemia, pues están saturadas, pero es importante saber que existen personas, ¿no? Que están dispuestas a ayudar. Entonces, bueno, ¿cuáles son los signos que observan en estas líneas? Bueno, el 13% de personas sienten desesperanza. El 9% tuvieron una separación. Y les digo, no es que yo quedarme en una situación o en una relación vaya a prevenir el suicidio. No, eso no es cierto. Ya había una situación patológica y esto solamente es un desencadenante. Entonces, no podríamos buscar culpables, ¿no? ¿Es culpable quien rompió la relación o no es cierto? Eso no, tampoco de quien se suicida es culpa. Si podríamos culpar a alguien, pues es el trastorno depresivo, ¿no? Y a la negligencia y a la mala intervención, si pudiéramos culpar a alguien, podría ser en esa línea. 8% de esta población refieren problemas familiares como un divorcio, ¿no? Como una separación, como una alienación parental. 8% reportan violencia familiar, 7% están deprimidos. Pero si ustedes ven, el mayor porcentaje recae en la desesperanza, porque la esperanza es importantísimo para salir de las crisis. Podemos estar en una crisis muy grande, ¿no? Y como les decía hace ratito, una crisis que puede desembocar en muchas crisis. Les voy a poner el ejemplo del 2017. O sea, hubo gente que se quedó sin casa, sin empleo y sin familia como consecuencia del temblor. Y entonces estaba en una crisis. Y mucha gente sí también, sí se suicidó porque no podía tener la esperanza de que iba a salir adelante de esa crisis, porque no tenía contención emocional. Entonces es importante dar esa contención emocional y decir que aunque la situación sea difícil, porque no le podemos decir a las personas que la situación es fácil, pero que a pesar de eso van a salir adelante. Este dato también es importante. El 59% de los suicidios se den mujeres y el 38% se den hombres. Las mujeres se suicidan más que los hombres. Aquí hay una diferencia, dice Juan Guillermo Figueroa, que los hombres cuando deciden suicidarse lo hacen de una forma violenta. Las mujeres deciden suicidarse de una forma menos violenta, es decir, se toman pastillas, no se abren la llave del gas,
muchas es por asfixia, muchas se ahorcan, pero los hombres son violentos en sus suicidios, ¿no? Tienen accidentes automovilísticos, se dan un tiro con una pistola, se ahorcan, entonces, bueno, es más común en mujeres que en hombres, pero también tiene que ver con lo aceptado, ¿no? Habría que revisar las cifras, habría que entender un poquito cómo es esta dinámica social, porque muchas veces cuando un hombre se suicida, lo toman como un accidente. Es que se cayó de un puente, ¿no? Por accidente, como si no quisiera suicidarse, por este estigma y por este tabú que tenemos como sociedad. Esta cifra también es escalofriante, como dice Elsa, ¿no? El 66% tiene de 13 a 30 años de edad, o sea, son muy jóvenes. Los adolescentes se suicidan, los jóvenes, muy jóvenes se suicidan, es menos común en los adultos mayores, ¿no? Entonces, están en una edad productiva. El 51% de las personas que se suicidan son solteras y el 20% en la madrugada, ¿no? Bueno, en la mañana, entre las horas entre 5 y 6 de la mañana. Entonces, estas son algunos de los datos que podemos tomar en consideración. Bien, y yo les decía hace ratito, este trastorno, bueno, es que no es un trastorno, el suicidio es un hecho, está ligado al trastorno depresivo, pero no es de México, ¿no? No es privativo de México, es mundial. Y aquí hay un informe que en Santiago de Chile hicieron en 2019, donde vieron, bueno, de las líneas del metro, que aquí también hay, ¿no? Nada más que ya no les pude tomar información de lo que hay en el metro de la Ciudad de México, pero sí aquí también hay un estudio, y entonces observan los casos de suicidio en las líneas del metro. ¿Y por qué les puse esto? Pues porque es a nivel mundial. O sea, si nosotros revisamos cómo están las cifras de suicidio en México, como en este caso, en Chile, reportes de Argentina, por aquí les puse algunas cosas de España, pues no es privativo de México. El suicidio es una, es a nivel mundial y es algo que a todos, en todas partes del mundo, así como el coronavirus, nos llama la atención y tendremos que intervenir. Entonces, bueno, pues lo que les decía hace ratito, pues alrededor de 6,000 suicidios están desde el 2019, ocurren al año, o sea, es grandísimo. 5.1 suicidios por cada 100,000 habitantes, o sea, es común, ¿no? Más de 3,000 son de personas menores de 35 años, como ya se los había dicho antes. 8 de cada 10 suicidios son cometidos por hombres, y además de forma violenta, lo que les decía hace rato, ¿no? Es que se estrelló en el árbol y manejando el carro a 170 kilómetros por hora, tuvo un accidente. No, lo que pasa es que el tabú no nos deja decir que pues hubo un suicidio, ¿no? Fue un accidente. Maestra, Ujú. ¿podría regresar tantito a los porcentajes de los suicidios para ver ahí esa parte Sí, de claro. las unidades y eso? Ujú. También quería comentarle ahorita que mencionaba esta parte de los suicidios violentos. Fíjese que en un parque de la CDMX apenas tiene, yo creo que un mes, el caso de un señor de la tercera edad que se suicidó en ese parque, pero salió de su casa con una pistola en mano como alrededor de las 9, 8 de la mañana y se disparó, se metió el cañón de la pistola en la boca y pues de una forma, como dicen, ¿no? Muy, muy violenta, se disparó en el parque. Ya cuando llegaron, pues encontraron el cuerpo ahí tirado. Y sí se trató de un suicidio. Ujú. Sí, es violentísimo. O sea, les decía a las mujeres, eh,
la dinámica del suicidio pues es mucho más, pues cómo decirlo, como más sutil. Les decía, se toman pastillas, ¿no? Y entonces, o abren las llaves del gas, o se toman un veneno, ¿no? Veneno para ratas, por ejemplo. Pero los hombres de manera violenta así abrupta, como lo que dices del disparo en la cabeza, ¿no? Les digo, de estrellarse con un auto, ¿no? Hace ratito les decía, pues se estrelló con un auto, ¿no? En el auto a 120 kilómetros por hora y tuvo un accidente con un árbol. Pues sí, el accidente fue que el árbol se le puso ahí. No, no es cierto. O sea, ya había una ideación, ya había pasado todo este semáforo del suicidio del que les estaba hablando antes y pues ya llegó a cometerlo, ¿no? Bien, entonces, 8 de cada 10 son cometidos por hombres. Los jóvenes de 20 a 29 años tienen las tasas o presentan las tasas más altas, lo que ya les había dicho. Estos son los métodos comunes: el ahorcamiento, el disparo, los venenos, ¿no? Los venenos por otros químicos o sustancias nocivas, el envenenamiento por medicamento, el tirarse de edificios o del metro, y uno que es no identificado. Les decía, es que a veces pasan así como, pues tuvo un accidente, ¿no? Se tomó todo el frasco de pastillas. Pues eso no es un accidente. Accidentalmente no haces eso. O tuvo un accidente, se tomó toda la botella de raticida. Pues eso tampoco es un accidente. Lo que está atrás de eso se llama suicidio. Y tendremos que decir las cosas como son, porque si no decimos las cosas como son, no podemos intervenir, ¿no? Y no es por faltar al respeto y cosas de estas, no, no es cierto. O sea, es por llamar las cosas así para intervenir, como con su nombre. Así como en algún momento lo hemos platicado, ¿no? ¿Cómo voy a intervenir con educación sexual si no puedo llamar pene y vagina a los órganos sexuales? Pues es imposible. Bien, esta infografía viene de la Organización Mundial de la Salud y nos dice la OMS que el suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años, como ya lo hemos estado platicando antes. La mortalidad por suicidio es superior a la mortalidad total causada por la guerra y los homicidios, que es una cifra muy alarmante. Más de 800,000 personas en el mundo se suicidan cada año, ¿no? O sea, quiere decir que aproximadamente hay una muerte cada 40 segundos, como lo dice la OMS. 75% de los suicidios se producen en países que tienen ingresos bajos y medianos, o sea, menos aquellos que tienen que tienen ingresos altos. Los plaguicidas, ahorcamientos y armas son las causas, o bueno, los medios o vehículos más comunes, pero se puede prevenir. ¿Y cómo se puede prevenir? Bueno, se puede prevenir, como dice aquí, restringiendo el acceso a los medios utilizados, monitoreando, formación de personas, ¿no? Que estén adecuadas para atender casos de suicidio, porque también eso es cierto, no todos, aunque seamos psicólogos, podemos atender en una situación de crisis o estamos, pues, ¿cómo decirlo? No estamos capacitados, ¿no? Y a veces, incluso psicólogos queriendo o no, en vez de intervenir para reducir, intervienen para aumentar, ¿no? Por eso les decía hace rato que es importantísima la capacitación y el poder estar o tener un enfoque con apego a la evidencia. El seguimiento, ¿no? Y apoyo social, pues, las políticas que se tienen que hacer, ¿no? A nivel público, información y respuestas de los medios, que también es importante. Entonces, bueno, todos, medios, sociedad, administración pública, así como dice este circulito, pues tenemos esta interacción y esta responsabilidad para poder hacer un enfoque o generar un enfoque sectorial, multisectorial e integral. Y el objetivo, bueno, pues es que los casos de suicidio se reduzcan. Bien,
Eh, déjenme cerrar, voy a cerrar tantito el chat y voy a quitar aquí. Bien, ay, no, espérenme. Ya, las enfermedades mentales, principalmente la depresión, es un factor de riesgo. Y no estoy hablando de estar triste, estoy hablando de tener depresión real, con las características de la depresión. Todos estamos tristes, todos necesitamos la tristeza para funcionar en la sociedad como una emoción, ¿sí? Pero es diferente la tristeza a la depresión. La depresión es un trastorno del estado de ánimo. Y la depresión se puede manifestar con tristeza. No siempre, sí. Es más común o es mayoritariamente común que se manifieste con tristeza, pero no siempre se manifiesta con tristeza. Yo hace rato les decía, con irritabilidad, ¿no? Con miedo, eso también puede estar enmascarando una depresión. No siempre las personas que tienen depresión van a estar tristes. Sí es común, pero las personas con depresión pueden estar tristes o pueden estar irritables o pueden tener muchísimo miedo. Por eso les decía todos estos signos. Si come más, si duerme más, si come menos, si duerme menos, si disfruta, si no disfruta. Por eso cuando hacemos preguntas en la historia clínica, sobre todo adultos, les preguntamos, bueno, ¿cómo es la vida sexual? Y no porque nos interese personalmente la vida sexual de nuestros pacientes, sino porque ahí se puede ver también si hay un goce, si hay un disfrute, ¿no? O no, si ha aumentado, si ha disminuido, si se ha modificado. Todo eso es importante observarlo. Consumo, trastornos por consumo de alcohol y abuso de sustancias, como ya les había dicho, la violencia, sensaciones de pérdida, diversos entornos culturales y sociales que también es importante como desmenuzarlos y empezarlos a observar, porque muchas veces depende de nuestra sociedad y de la sociedad donde nosotros nos desenvolvemos, pues de alguna manera nos dictan cómo tenemos que pensar, actuar en sociedad. Y muchas veces eso no está tan adecuado a nuestra forma individual de desenvolvernos socialmente. Por eso es importante atender si algo vemos que no está bien. Vamos a quitar también ese estigma de acudir con el psicólogo, porque el psicólogo pues nos va a ayudar a eso, ¿no? O nos va a orientar en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que dice la OMS que podríamos adoptar? Ajá. ¿Está compartiendo su pantalla? Ay, no sé. Espérenme tantito. Qué bueno que me Para dices. ver tu hijo y las diapositivas, maestra. Ah, es que a lo mejor no estoy compartiendo mi pantalla. Espérenme tantito. Creo que Pero ya dejé fíjese que de... ahí donde vive en Iscali, ¿verdad, maestra? Ajá. Bueno, se lo pregunto porque, bueno, ya tiene algo de tiempo esta noticia de ahorita que está hablando de este tema en la depresión, se esconde, es que se esconde de muchos modos. Puedes estar a lo mejor sonriendo y la gente, ay, mira, qué feliz. Estaba tan feliz. ¿Por qué? Porque este caso fue de un muchacho que hizo una fiesta que será como por junio del año pasado. Invitó a sus amigos de la prepa y todo, aparentemente que feliz. Y cuando estaban todos en pleno apogeo, plena fiesta, el anfitrión fue encontrado en su recámara colgado, se había asfixiado. Uh-huh. Y la gente dice, ¿cómo? Si estaba bien feliz de hacer su fiesta y se veía todo bien alegre. Pues sí, pero es que son máscaras, o sea, tú puedes creer, ay, pues sí se ve muy feliz, ¿no? Y esa persona por dentro está destruida, devastada, con desesperanzas, y es cuando se dio esto, al momento de que alguien entra a la recámara y se topa con esta parte donde el anfitrión pues ya se había suicidado. Y sí dejó una carta suicida donde pidió a las autoridades no investigar sobre su muerte, que fue una decisión porque él ya no aguantaba y se sentía destruido por dentro. Pero aquí el detalle es que nunca, los familiares dijeron que nunca aceptó ayuda profesional. Él decía que podía controlar todo, ¿no? Yo con mi mente la puedo, la domino y no me hace falta ir a terapia.
Justo tiene que ver con este estigma del que les estaba hablando, ¿no? O sea, yo puedo, porque echándole ganas voy a salir de esto. Y eso es algo bien común, ¿no? O sea, eso es algo que escuchamos de forma común y la realidad es otra. O sea, echarle ganas no sirve, no es suficiente, ¿no? Las ganas, pues en un proceso depresivo ni las encuentro, ¿no? Bien, gracias, Chucho. También dice Chucho, pues descuido de la higiene, también hay que estar pendientes de, pues, cómo es que se baña, no se baña, cuánto tiempo, etcétera. Eso es importante. Entonces, bueno, pues creo que ya la ven, ¿no? Les decía, de acuerdo a la OMS, los factores de riesgo, pues son estas cosas. Depresión, ¿no? Que no es tristeza, es otra cosa, es un trastorno y bueno, se manifiesta con tristeza, trastornos por consumo de alcohol, abuso de sustancias, violencia, sensaciones de pérdida y los entornos culturales y sociales que bueno, son importantes factores de riesgo suicida. Bueno, déjenme ver. Ya. A ver, entonces dice la OMS que para que nosotros prevengamos el suicidio tendremos que estar atentos y restringir el acceso a los medios de suicidio. ¿Cuáles son? Lo que ya vimos, ¿no? Sustancias tóxicas, armas de fuego, pues cuerdas, etcétera. Identificación y tratamiento de las personas que sufren trastornos mentales y por consumo de sustancias. ¿Con quién? Con personal capacitado, ¿no? Lo voy a llevar ahí con los hermanitos de no sé quién y los adictos a no sé quién para que le hagan el coco wash y ya deje de beber y deje de drogarse, pues eso no funciona. Se tiene que hacer un tratamiento multifactorial profesional para evitarlo. Esto le toca y es una asignatura pendiente de todos los gobiernos, quien esté, mejora del acceso a los servicios de salud y la asistencia social, porque no hay buenos servicios de salud. Es increíble que si nosotros buscamos una atención en una institución gubernamental, nos salgan con cosas como el coaching o con constelaciones familiares y cosas de este tipo. Y en una institución de salud pública. Por eso esta es una asignatura pendiente para muchos, no para todos, pero para muchas de las instituciones de salud pública, porque solamente vamos a intervenir si es una intervención profesional. Cobertura responsable de las noticias sobre suicidios en los medios, a no ser amarillistas, ¿no? Ay, y se suicidó y dejó, como lo que acaba de suceder con esta persona que fue integrante del grupo Garibaldi, ¿no? Así como, ay, es que era bien cobarde y se mató. O sea, es que no sabemos cuáles eran los factores que estaban atrás. Y entonces tendremos que ser responsables en estas noticias, ¿no? Porque es lo que llega a la población y solamente se retroalimenta el estigma de que solamente los cobardes toman esa salida fácil, ¿no? Y eso no es cierto. O sea, estamos viéndolo profesionalmente y estamos desmenuzándolo profesionalmente y nos damos cuenta que el suicidio no es ni una salida fácil, que quien ejecuta un acto suicida tampoco es un cobarde, que tiene una depresión que posiblemente haya estado enmascarada, como lo decía Chucho en este ejemplo, con muchísima felicidad y con una fiesta y demás, pero al final, sí es importante ver cómo se está trabajando las noticias, ¿no? O el de las extensiones del cabello, que también se suicidó siendo un gran empresario y todos los lujos por existir. Sí, o sea, decir el suicidio es algo que nos ocupa a todos, a lo que todos somos proclives y que es algo en lo que todos tenemos que intervenir de manera responsable, pero no con estos como encabezados amarillistas donde tengamos juicios de valor hacia el suicidio y hacia las personas que cometen suicidio. Bien, entonces, es que no sé cómo hacer esto. Bien, entonces, bueno, pues
ASAPAME, ¿no? Que es una de las asociaciones que trabajan con el suicidio, nos da esta lista de 10 mitos y 10 realidades. Esto lo oímos de muchas fuentes y de muchos lados, ¿no? El que se quiere matar ni lo dice, se mata. Ese es un mito increíble y es un mito que es común. Pero la realidad es que de cada 10 personas que se suicidan, 9 manifestaron claramente sus propósitos y la otra parte dejó ver sus intenciones. Entonces, no es cierto que si se quiere matar, se va a matar, no te anda diciendo. Es que eso te lo dice para chantajearte. No, es que eso te lo dice porque es un foquito que se está encendiendo, como lo vimos al inicio con el suicidiómetro. Algo puede pasar de una luz verde a una luz roja. El que lo dice no lo hace. Otra vez enlazado con el anterior, ¿no? O sea, si lo va a decir, es que nunca lo va a hacer. Nada más es para que tú te quedes, para que tú digas, ay, pobrecito, sientas lástima por él. Sí, en muchas ocasiones así se da. Y si no lo prevenimos, entonces sí llega el suicidio como la comisión del suicidio como consecuencia, ¿no? Lo que sí está detrás de esto es que hay un problema que se tiene que atender de forma profesional, posiblemente un trastorno de depresión o, como ya lo vimos, de abuso de sustancias. ¿El suicidio se hereda? No se hereda, ¿no? No está en los genes, pero algo que sí es importante ver es que puede tener una influencia, sí puede tener una influencia, pero también es una herencia, por decirlo de esa manera, de dinámicas familiares. El asunto está, o sea, que alguien te diga, es que en mi familia ya se suicidaron 3, ¿no? 3 personas, pues algo está sucediendo en la familia y en los modos de interacción de la familia que pueden llevar a las personas a cometer suicidio. Entonces, por eso les decía que la ayuda profesional es sumamente importante, ¿no? O sea, no está en los genes, está en la dinámica de la familia y no se hereda como no sé, como una diabetes, ¿no? La depresión sí se hereda y puede estar ahí también en los genes, pero la interacción de la familia puede ser un factor protector o puede ser un factor favorecedor también. Hablar sobre el suicidio con una persona le puede incitar a hacerlo. O sea, eso, híjole, es muy común. Ni le digas, ¿qué tal si ya afina los detalles en la cabeza y lo logra? Pues prefiero que lo diga para que yo también pueda hacer contención y también le pueda ofrecer acompañarlo, llevarlo, referirlo a un lugar adecuado. El suicida desea morir, eso tampoco es cierto. El suicida no desea nada. El suicida no desea irse, no desea morirse, no desea que sufran. Es una posición ambivalente. Pues así como desea morir, así desea vivir. Y entonces, pues lo que está diciendo con el suicidio es que quiere un cambio, que algo en la sociedad, que algo en lo que le rodea no está completamente bien o no está interactuando de forma adecuada. El que intenta el suicidio es un cobarde, lo que les decía hace ratito, esto tampoco es cierto. Solo son personas que sufren, ni son cobardes ni son valientes, ¿no? Maestra, Solo son personas que sufren. Ajá, Chucho. una duda ahí con respecto al ser, bueno, cobarde o valiente, sabemos que no es así, pero también he escuchado que dicen, no, es que se necesita mucho valor para hacer eso, necesitas agallas. Casi te dicen que necesitas huevos para suicidarte. ¿Ok? Y eso no es cierto. O sea, no puedes ser cobarde y no puedes ser valiente, solo estás sufriendo. Nada más. Si nosotros ponemos etiquetas como cobardes, como valientes, como que se necesita mucha valentía, que eso se los voy a poner un poquito más adelante, solamente estamos romantizando los actos y eso no nos ayuda. Entonces no podríamos ponerle una etiqueta como cobarde, como valiente, como pues si le podemos poner una etiqueta es alguien que sufre y que
pues toma el suicidio como una alternativa a dejar de sufrir, ¿no? ¿Solo los viejos se suicidan? No, claro que no. O sea, ya lo vimos en las estadísticas. Sí se suicidan las personas de la tercera edad, pero el mayor riesgo y la mayor población que se suicida son jóvenes. Si se reta a un suicida, no lo intenta, no es cierto. Así cuando le dicen, ándale, aviéntate del edificio si eres tan valiente, porque ya deja de estar chantajeando, pues, ¿qué creen? Que sí va a pasar, porque la persona está vulnerable, está sufriendo. Y entonces, lo único que se hace con esto es decirle que los medios de adaptación y de contención social, pues, son un fracaso. Entonces, es diferente si yo le digo, sé que estás sufriendo, sé que sientes que no puedes, pero no estás solo. A decirle, ándale, hazlo, ¿no? Ándale, mátate, ¿no? Es algo totalmente diferente y ese es un mito que también está muy, como muy dispersado en la sociedad. ¿Los medios de comunicación no pueden contribuir a la prevención? Claro que sí, son los primeros, ¿no? Si nosotros observamos con esta pandemia, ahora si vemos detenidamente los comerciales, por ejemplo, que nos incitan al uso de cubrebocas, que nos incitan a la distancia social, que nos incitan a quedarnos en casa, lo vamos integrando a nuestro sistema cognitivo. Y entonces igual pueden contribuir con comerciales, por ejemplo, hacia la ayuda psicológica, hacia romper estos tabús, a decir que no es y que no es raro que se sientan tristes, que todas las personas nos sentimos tristes, pero que si sentimos que no podemos con esa tristeza, hay fundaciones, asociaciones, centros, personas que podemos intervenir. Los medios son un aliado, pero les decía hace ratito, pueden ser un aliado o pueden ser lo que han sido hasta hoy, que en vez de contribuir a que se reduzca, contribuyen a que se aumenten, ¿no? O lo favorecen con estas cosas, ¿no? Veamos cómo se trata la noticia del suicidio. ¿Qué comentarios y qué juicio de valores está implícito en la noticia de un suicidio? De un personaje conocido, ¿no? De un artista, de un estilista, o de alguien, ¿no? Como el vecino o como un familiar, por ejemplo. Y entonces reflexionemos acerca de esto. Entonces, bueno, pues como ya lo vimos, las propuestas las propuestas que nos dice esta Confederación de Salud Mental de España, porque como les decía hace ratito, no es privativo de México, es un problema a nivel mundial. No descartar hablar sobre el suicidio, no tratemos la información de forma sensacionalista. Ay, es que fulanito se suicidó, ¿no? Pues tomémoslo como es, como algo que se debe atender, que se debió de atender y que es preocupante que esté sucediendo, ¿no? No describas explícitamente el método empleado, ¿no? Así como de, mira, aquí está cuando lo encontraron con el balazo en la calle. O sea, por eso les decía así, los periodistas y medios de comunicación nos pueden ayudar mucho en esta difusión de información y tiene que ser adecuada. Hay que aportar recursos, no des una cobertura repetitiva, que esto está dirigido hacia los medios de comunicación. Cambia el enfoque, ¿no? Entonces, en vez de hablar del suicidio, ya pasó y ve y esto, o sea, ahora habla de las causas, ahora habla de cómo se puede afrontar de manera positiva, ahora habla de las alternativas, de cómo la familia puede recibir una orientación, de cómo si lo hablan y si lo dicen, pues pueden tener mayor contención, ¿no? Buscar fuentes fiables y objetivas, no hay que simplificar nada más así como, pues quién sabe, cada quien tiene sus motivos, entonces, pues cada quien toma sus decisiones, eso es simplificar, es grave, ¿no?
Y eso aumenta la confianza de las personas a las que les estamos dando la comunicación. Hay que incidir en la prevención, ¿no? Que es tratable, que se puede prevenir, que se puede identificar. Y bueno, pues como les decía hace ratito, pues entre una de las muchas causas está la depresión. Y entonces este cartel que nos da la UNAM, pues habla de cuáles son los signos de la depresión. Y lo que les decía hace ratito, depresión no es lo mismo que tristeza. La tristeza es otra cosa. La tristeza es una emoción que tenemos todos. No hay un solo humano que no tenga tristeza, pero no es sinónimo de depresión. La depresión es un trastorno y la depresión altera nuestro estado de ánimo, nuestro estado, nuestro dormir, por ejemplo, nuestro comer, por ejemplo, nuestro goce de actividades recreativas, ¿no? Nuestra interacción social, y tenemos que vivir de forma plena. Y bueno, pues hay diferentes tipos de depresión, si no, la depresión es un trastorno y no es igual para todos. Hay quien tiene depresión mayor, depresión posparto, hay quien tiene melancolía, hay quien tiene distimia, hay quien tiene ciclotimia, trastorno afectivo estacional, lo que decía hace ratito Elsa, ¿no? Es algo que se presenta en invierno y bueno, si a esto le sumamos otros factores como pérdidas de familiares o pérdidas de empleo o pérdidas de amistades, bueno, pues eso se va uniendo, se va añadiendo al trastorno depresivo, trastorno bipolar, depresión psicótica, y todas estas, como ustedes lo ven, tienen diferentes características. Entonces tendríamos que identificar la depresión de la que se trate. Bien, y bueno, pues esta que en algún momento ya les había compartido, ¿no? Que tiene que ver con, pues con esto de échale ganas, ¿no? No estás deprimido, estás distraído y nada más no te das cuenta. Y entonces, TLP México nos dice, pues no es cierto. O sea, sí hay buenos amigos, pero tu mente dice que te odian y te obliga a aislarte. Y entonces ya no los ves. Tienes un diploma, ¿no? Y metas cumplidas o un título, pero ¿qué crees? No lo valoras. Tu cerebro no está percibiendo igual la información. Es como, ay, pues échale ganas, es que mira, ya te titulaste, era lo que querías, y pues, sí, pero no puedo. ¿Por qué no puedo? Pues porque tengo un trastorno, porque necesito elaborar ese trastorno y atender ese trastorno para poder disfrutarlo. O sea, no es nada más así de que, ay, pues ya, hoy me levanté con el chip activado de ver que tengo un montón de cosas y ya la depresión no me hace nada. Eso no es cierto. Una persona que te ama, pero que no le dices cómo te sientes. Y además tienes miedo de que te abandone, de que se busque otro, ¿no? U otros. Y entonces, pues mejor calladito. Y eso es un ciclo. Si aquí le pintamos un círculo, pues va así, en un círculo que no se acaba. Y esto te lleva a lo otro y a lo otro, ¿no? Tienes galletas que no puedes comer y que a veces comes por atracón y que no disfrutas, solo por comer. Tienes una mascota, ¿no? Que está muy feliz de verte, pues sí, a lo mejor esa es la única razón por la que medio te mueves, pero hasta ahorita, porque mañana quién sabe. Entonces, no estás deprimido. Estás deprimido, ¿no? No estás distraído, a diferencia de esto. Sí estás deprimido y no estás distraído. Y si esto sucede, entonces necesitas asistencia médica y psicológica. Y lo que les decía hace ratito, nada más no romanticemos las enfermedades mentales, ¿no? El suicidio no es algo poético. O sea, lo que pasó con Romeo y Julieta de Shakespeare no es bonito y yo quisiera que pasara conmigo y que no lo romanticemos. El suicidio es un problema, el suicidio es un problema mundial que necesita atenderse. No es poético. Tampoco es cierto que si tienes anorexia, bulimia, entonces eres glamurosa como, no sé, la modelo tal, o
la cantante tal que también tiene anorexia o bulimia. Los psicópatas no son tiernos, ¿no? Son manipuladores. Ay, qué tierno, eres psicópata. Es perverso, peligroso muchas veces, pero ay, qué tierno es psicópata, ¿no? Es que tengo TOC, entonces tengo que tener todo súper ordenado, ¿no? Pues el TOC es un trastorno, y es un trastorno que genera sufrimiento en las personas que tienen TOC y no tienen todo súper ordenado porque quieran. Es un trastorno que les genera ansiedad si no está todo ultra ordenado. Yo considero que no debe ser bonito apagar la luz 5 veces, ¿no? Antes de poder salir y si no regresarte a corroborar, ¿no? Y dice Sharon, tan solo la palabra tóxico que está de moda. Bueno, yo conozco un tóxico que hoy es su cumpleaños y se llama Ludwig van Beethoven, y él era tóxico porque él tomaba, pues en ese tiempo tomaba café y agua en tazas o en vasos de plomo. Y entre muchas cosas, dicen que esto le generó la sordera, ¿no? Pudiera ser un factor de esa generación de la sordera, porque él tenía la sangre contaminada con metales pesados. Él es el tóxico que conozco. Yo no conozco relaciones tóxicas, a menos que digan que entre parejas se consumen sustancias tóxicas. Eso es de moda, es New Age, pero eso no es cierto, lo del tóxico, ¿no? O tóxica. Es de cuidado, ¿no? Y sobre todo si somos psicólogos, tendremos que evitar decir que hay algo tóxico, porque eso es una palabrita de New Age, ¿no? Las cicatrices por lesiones no son algo tonto, ¿no? Pues sí, no están de moda, ¿no? A ver, mira, yo me autolesiono y te voy a enseñar que en mi brazo, no, eso no está bien. La ansiedad no es algo lindo que te hace ver tierno, ¿no? Ay, es ansioso, qué bonito. O es deprimido y pobrecito, qué bonito. Eso es romantizarlo. O sea, si romantizamos las cosas, aumentamos el tabú de estas cosas. Y entonces cuando aumentamos el tabú de estas cosas, no las atendemos. Y si no las atendemos, entonces tienen consecuencias graves. Una consecuencia grave de no atender las cosas es de lo que estamos platicando ahorita, el suicidio. Por eso es importante ponerle las cosas a su nombre y diferenciarlas. Bien, a ver, ¿qué sigue? Bueno, pues esta imagen que me encontré por ahí, ¿no? Quédense en su casa, no salgan si no es necesario. Si tienen que salir, pues hay que evitar las conglomeraciones, los parques, las casas de los amigos. Yo también algo que les he dicho mucho a mis estudiantes, no te contagia quien es mala onda. Ojalá si fuera. Tampoco te contagia solo quien es buena onda, ¿no? Pero el contagio no se da por quererte contagiar. Es simplemente porque estamos en una situación de salud en la que todos nos tenemos que movilizar. Entonces, quedémonos en casa, pues si necesitamos salir, evitemos socializar con grupos de personas, hay que mantener al menos 1 metro de distancia, cuidar la higiene personal, usar el sentido común, el lavado de manos, pónganse mascarilla, ¿no? Pónganse el cubrebocas bien puesto, tápense la nariz y la boca, ya todo esto que ya sabemos, pero que a veces las imágenes de la misma sociedad pues hacen ver que no lo sabemos tan bien, pero poco a poco vamos a salir de esto. Bien, y pues aquí están las referencias. En el Facebook les voy a poner el enlace para que puedan entrar a las páginas diferentes y puedan profundizar en esto. Entonces, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, comentario, pues adelante, es el momento.
Yo sí tengo una pregunta. Bueno, está un poco ligado con una experiencia que tuve hace como un año, justo en el metro de la ciudad. Una mujer se suicidó, pero se suicidó con su hijo. Bueno, tenía dos de sus hijos y dejó a uno de ellos así como en el andén y otro lo tomó y se suicidó, o sea, se aventó como a la vía. Y bueno, ya después como de la investigación y todo eso, resultó que la mujer era como muy bajos recursos y tenía muchos problemas como económicos y esas cosas. Entonces, bueno, no sé, a mí en lo personal como que me pareció muy atroz el hecho de que tomara a su hijo y se suicidara enfrente del otro, pero no sé, por ejemplo, en estos casos, ¿cómo podríamos arribar a una prevención si se trata de una persona que a lo mejor no tiene acceso, no sé, a medios digitales o a ayuda profesional? No sé, es como mi duda. Bien, esto que estamos platicando ahorita está ligado a la prevención. Y yo lo grabé, lo voy a subir a YouTube y lo van a poder ver, ¿no? Cuando ustedes quieran. Y así como lo pueden ver ustedes, lo puede ver cualquier otra persona. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en cuanto a la prevención? Pasar esta información. Decirles a las personas, es que no necesitas ser psicólogo para estar alerta de estas cosas. Si tú estás alerta, entonces puedes acudir a un psicólogo, puedes promover el uso de una psicoterapia para esta persona. Pero el hecho de convivir con la gente, o sea, ella en particular convivía con otras personas, pero esas personas no supieron cómo contenerla y entonces se llevó al suicidio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues pasar la información, ¿no? O sea, no es de clases sociales, también es cierto, el suicidio no es de clases sociales. Ya vimos que no respetan ni edad, ¿no? Sí son más proclives los jóvenes, sí son más proclives los hombres que las mujeres que los hombres, sí es diferente el mecanismo, sí, pero pues así de repente sí decirle, bueno, si tú estás observando esto, porque lo único que se necesita es convivencia, quitemos los tabús, ¿no? Ahora empecemos a trabajar observando y refiriendo, ¿sí? Porque no podemos llegar a todos, ¿no? Ojalá pudiéramos llegar a todos, pero esto solamente se va a lograr si difundimos. Por eso les decía de los medios de comunicación, ¿no? Si hay una televisión, o sea, de verdad, eso sí es una realidad. La gente que tiene pocos recursos podrá no tener muchas cosas, pero una televisión sí tiene, o un radio. Y entonces de repente, pues en las campañas, así como les decía hace rato, del uso del cubrebocas, pues también que haya una campaña de prevención del suicidio y que llegue a esas poblaciones. Que se les diga a los niños, ¿no? Desde niños, desde muy pequeñitos, esto es el suicidio, se da por esto. Y si tú sientes esto, acude, habla con alguien. Eso es lo que necesitamos hacer, porque si no, no vamos a llegar a este nivel y entonces observaremos que las cifras siguen subiendo, que las cifras siguen aumentando y pues lo que tenemos que hacer es preventivo, ¿no? La prevención primaria de la salud, que sí nos compete a todos, no como psicólogos nada más, como personas. Sí, gracias, estoy de acuerdo. Bien. A ver, ¿quién más? Creo que Reni tenía hace rato su micrófono prendido. Sí, bueno, yo pregunté eso, pero nada más era eso. Bien, ¿quién más? No te escuchamos, Chucho. ¿Por alguna razón? Maestra, Ya. es un tema muy amplio, muy profundo, el suicidio, y sí, es subestimado, se minimiza. De hecho, apenas salió unas locutoras de un programa allá del norte que causó una polémica porque dijo esta locutorcilla que
el que se quiere suicidar lo hace con el fin de llamar la atención, que tiene que buscar amigos, si quiere llamar la atención, pues hablar de cosas graciosas. Yo dije, no, qué barbaridad, qué horror que haya personas que tengan el tema así como, lo tomen como, ay, pues ya, mira, algunos casos dicen, pues consíguete una novia ya, o consíguete un novio ya, y sé feliz. Y eso pues realmente no importa. Puedes tener las novias que quieras, los novios que quieras, y la depresión o la tendencia suicida, pues ahí está, ¿no? Se hace un poco rojo, no es manipular, no es chantaje, no es llamar la atención. Ay, pobrecito, quiere que le den amor, ¿no? Nada de eso. Sí, la verdad es un tema muy amplio que en esta hora que ya acaba de pasar, sí, lo que puedo decir es que es muy preocupante esta situación que se está viviendo, y desde que empezó la pandemia, los casos sí han sido bastantes, han crecido más los suicidios. En los adultos, en algunos casos, desempleo. Desempleo. En el caso de los jóvenes, la cuestión familiar, la violencia, sí. Hay muchos factores relacionados a esto. Y ahorita, justamente cuando hablaba del no estar deprimido, estar distraído, de Facundo Cabral, ¿verdad? Bueno, se me ocurrió ir tantito en YouTube y dije, no, pues qué barbaridad, ¿no? Y hay gente que en los comentarios pues pone, ay, pues sí, no estoy deprimido, creo que me voy a centrar en otra cosa. Y no, pues, son por gente así, ya lo ven como que, ay, no, pues estaba distraído, estaba yo pensando cosas. Piensa positivo, energías positivas, dice la actriz esta de TV Azteca, la Bárbara del Regil. Piensen positivo, metan energía positiva para que no estén tristes. Sí, al final abona a sentirte más deprimido, porque si tú no puedes, pues te autoexiges poder para funcionar en la sociedad. Y eso no ayuda. O sea, sí, los medios de comunicación, como les decía hace ratito, o nos favorecen o nos pues sí, o nos entorpecen, ¿no? El trabajo. Entonces, es importante hablarlo porque yo no digo que sea premeditado con el fin de hacer un daño, no, pero lo están haciendo de forma indirecta. Y entonces de repente, pues sí es importante decirles, oye, con tus juicios, con tus prejuicios, con la información, con la mala información que tú estás, pues sí, distribuyendo a toda la gente, pues estás entorpeciendo el trabajo o estás favoreciendo que esto se dé de forma indirecta, pero lo estás haciendo. Sí, efectivamente, el uso de la información, yo me acuerdo mucho en las clases de la universidad que nos decían, ¿no? De lo que ven en internet, créanle el 50%. Yo creo que hoy estamos peor, ¿no? Ya ni el 50, 30, 25, hay que dudar muchísimo de lo que encontramos, porque, pues bueno, estos medios nos están dando mucho a tener al alcance de la mano muchísima información, pero no es la correcta. Desafortunadamente no es la correcta, y la gente o el ser humano en esta sociedad estamos acostumbrados a ser ovejitas, ¿no? A estar guiándonos atrás del que dijo, como por decir ahorita, ¿no? Lo más recalcante es esta parte de la palabra tóxico, que pues bueno, todo el mundo ya lo utiliza como si realmente supieran cuál es la definición, ¿no? Que realmente en psicología, porque hasta los memes, ¿no? Fui al psicólogo y me dijo que soy tóxica, que mi novio no es el tóxico, sino yo soy la tóxica. Entonces digo, bueno, que realmente hasta esta parte de la profesión de psicología pues la están llevando al suelo, porque un psicólogo jamás te va a decir eso, ¿no? Bueno, va a haber excepciones que no son psicólogos, pero que van a estar ahí. Pero es esa situación, ¿no? Y como bien lo maneja usted en la exposición, pues bueno, el hecho de romantizar las cosas negativas y las cosas malas también nos está empeorando, y hoy en día se ve muchísimo más esta parte de romantizar todo. Creo que siempre ha estado, ¿no? Desde casa, como usted decía, la cuestión de hablar de sexualidad y hablarles de cositas bonitas, ¿no? Tu pajarito, tú esto, tú aquello, pues ya desde ahí empezamos y siempre ha existido.
pero también esta parte de la información ha dado pie a seguir romantizando más las cosas, haciéndolas bonitas y no darles la importancia que realmente esta cuestión de la depresión, como dice Chucho, es muy extensa, muy amplia, muy profunda, muy delicada, y la tomamos muy a la ligera, o la toman muy a la ligera. Sí, pues solo les podría decir que Internet tiene esas dos vertientes, ¿no? O lo real o lo irreal. Y vayámonos a lo real, ¿no? Hay estudios que sustentan dichos, hay intervenciones basadas en evidencia. Y tiene esta magnífica, pues, virtud, ¿no? Si yo quiero leer un artículo que se hizo en Inglaterra y está publicado, lo puedo leer. Y como yo estudié, siempre les he dicho que estoy en el precámbrico, pues en esos tiempos no era posible, o sea, solamente medio a veces te llegaba la información y hoy está al alcance de la mano. Pero entonces vayámonos a cosas certeras y entonces hagamos de nuestra información y de nuestro conocimiento una disciplina. Leamos, pongamos en tela de juicio lo que estamos leyendo, en nuestro aparato reflexivo, en nuestro aparato crítico, porque eso es importante. Hace no mucho yo leí de una compañera de la UNAM una nota, ¿no? Que ella compartió en Facebook justamente, que decía algo así de que los extraterrestres no sé qué, pero era un título muy sensacionalista y en el artículo decía, ¿no? Todo esto tú lo estás leyendo porque sí estás leyendo el artículo y entonces sabes de lo que de lo que está hablando el artículo, que es una mentira. Pero si tú lo compartes, y decía eso, compártelo para que veas cuántas de las personas a las que tuviste acceso o a las que llegaste, lo comparten sin leerlo. Y aseguran que hay vida extraterrestre, algo así decía, y aseguran que hay vida extraterrestre. Y yo lo compartí y efectivamente pasó eso. Mucha gente me dijo, yo no hubiera creído que usted creía que había vida extraterrestre. O sea, de verdad no leyeron, solo leyeron el título que era muy sensacionalista, pero no leyeron el artículo. Y esto pasa en las redes sociales. Hoy tenemos mucha información, pero poca la pasamos por el aparato crítico. Compartimos muchas veces sin saber lo que estamos compartiendo. Y cuando yo comparto algo sin saber lo que estoy compartiendo, lo estoy asegurando. Yo aseguro que esto está sucediendo. Eso pasa mucho también ahora con las investigaciones, con las vacunas del COVID. Observen cuáles son los títulos de los artículos y qué dice el artículo, porque es muy grave. O sea, el título es, falleció una persona que estaba en las pruebas de la vacuna contra el COVID. Y cuando lees el artículo te das cuenta que falleció una persona por un daño renal que estaba en el grupo control de los dos grupos, o sea, que no recibió la vacuna, de los dos grupos que conformaban la investigación de la vacuna del COVID. Entonces, compartimos información que no leemos y que no analizamos y aseguramos que está sucediendo y que eso es nuestra realidad y muchas veces no es cierto. Yo sí he preguntado, cuando yo he visto que comparten cosas como esta, yo sí les he preguntado, bueno, ¿y tú qué piensas de esto? Y tomo un extracto del artículo, porque muchas veces muchas personas comparten sin saber lo que están compartiendo. Hagan ese experimento, se van a dar, además de que es, pues ahorita que son vacaciones, pues a lo mejor les puede ser divertido, como en un ratito de ocio, pero hagan ese experimento y vean, de verdad, vean cómo responden las personas, sobre todo en las redes sociales, con esta información que es compartida. Porque de verdad sí estamos atrás de lo que estamos compartiendo en un perfil de Facebook. Totalmente, bueno, creo que... perdón, háblale. Creo que totalmente, ¿no? Ahorita lo que usted dice, el compartir en redes sociales tiene un impacto bien cañón, porque pues no sabemos quiénes están detrás de una pantalla y el alcance que puede tener esa información. Y creo que de las personas que somos un poquito más conscientes de las cosas, pues quizá
no es una obligación, pero qué padre sería que todos compartiéramos lo real, lo que de verdad funciona. Y lo que sabemos y lo que leímos, porque pues luego compartimos sin saber, ¿no? Es que tú lo compartiste en Facebook y decimos, ¿yo? ¿Cuándo? Pues es que tal fecha, ¿no? Ah, no, ya ni me acordaba, pero es que no lo leí, ¿no? Y entonces tienes que leer lo que compartiste, pero ya lo leíste, entonces sí, hay que pasar por el aparato crítico, por el aparato lógico. Ah, una de las diapositivas sobre la última, ¿no? Que decía que se quedaban en casa, decía, y sigue el sentido común, pero pues lo común es que actuamos sin sentido, entonces ahí es muy difícil de diferenciar. Bien, Elsa, te escuchamos. Sí, sobre todo ahorita, creo que en esta pandemia me he dado mucho cuenta, estando dentro de hospital y fuera de hospital y en redes sociales y en grupos de WhatsApp y en un montón de cosas, es que hay mucha buchonización, ¿no? De los conceptos a través de la mujer, ¿no? O sea, si eres mujer debes de ser buchona, debes de tener tus uñas largas, tus cejas, tu planchado permanente, tus decolorados y la verdad yo sí lo pienso y digo, es mucha inversión la que se tiene que hacer realmente, pues no me conviene mejor comprarme, no sé, 30 libros a que hacer todo el estándar, ¿no? Que es ahorita el que se maneja, la buchonización, ¿no? Y aparte, todavía tienes que vibrar alto, manifestar abundancia, ¿no? Y es así como, oye, tranquilo, ¿no? Apenas si me puedo bañar en las mañanas, ¿no? O sea, no me pidas que pueda, que vibre alto, ¿no? Es algo como muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y creo que yo pensaba que en México nos manejábamos mal con estas cuestiones de la psicología y realmente algo que he platicado con muchos profesionales, ¿no? De Perú, de Colombia, de Chile, es que manejan su sistema de salud mental impresionante, ¿no? Es así como de, si yo creo que estoy mal, pues ellos están peor de lo que estamos en México, ¿no? Y me ha tocado, ¿no? Que chicos llegan a mí y me dicen, oye, es que me siento mal, quiero platicar contigo, y es que ya acudí a mi sistema, ¿no? De mi país, y la verdad me quiero ir de aquí, mejor me quiero ir a México, ¿no? Porque tiene un mejor sistema de salud mental, y yo así de, ¿qué? No, realmente no. Como, dices que manejan mejor las prevenciones del suicidio, y yo, hoy, ¿no? O sea, no me imagino la calidad de que con la que se están tomando las profesiones, ¿no? Porque incluso me decía una de las chicas, ¿no? Yo fui con un psicólogo y la psicóloga me dijo, ¿no? Pues te violaron porque pues, te dejaste. Si no hubieras querido, pues le hubieras dicho no. Eso te pasa por no darte a respetar. Y yo, ¿qué? ¿No? O sea, ¿qué es lo que realmente le está pasando en la cabeza de este profesional? Y no nada más fue con un profesional, fue con 5 y los 5 le dijeron lo mismo. Que, pues la verdad, repórtalos, ¿no? En tu país, porque pues de verdad es asombroso. No, pues aquí también, ¿eh? O sea, aquí también vas con profesionales y también te dicen cosas terribles porque son licenciados en psicología, pero no son profesionales. Para ser profesional se necesita mucha inversión de tiempo, mucha inversión de ojos, mucha inversión de cerebros y se necesita mucho de eso. Y yo creo que ahí pasa como expectativa realidad, porque desde afuera también podrían decir que en este país nuestro sistema de salud mental está privilegiado, pero todos los que sabemos y estamos inmersos en la sociedad en este país sabemos que no es cierto. De privilegiado no tiene nada, ¿no? Que hay licenciados en psicología que solamente tienen el título de licenciados de psicología y que a veces ni eso, y se atreven a dar psicoterapia, ¿no? Sí. Y se atreven a dar intervención, porque sé dar muy buenos consejos, porque cuando yo iba en la secundaria, mis amiguitos iban y me contaban sus penas y yo podía escucharlos, y eso me hizo psicólogo. Entonces nada más necesitaba estudiar, ¿no? La carrera para ser psicólogo, porque yo ya era desde la secundaria. Eso es lo que está sucediendo en este país y claro que tenemos una crisis, como les decía, el suicidio es una crisis que se tiene que ver no solo
como una crisis de México, sino una crisis mundial, y la psicología también está en una crisis mundial. Si van a España, en España hace unos 2, 3 años, estaba leyendo que les daban una sustancia que ahora se los dan según a los enfermos de coronavirus, que es el dióxido de cloro, y les daban eso para curarles el autismo a los niños, ¿no? En España, en Europa. Sin embargo, pues no es nada más de México, no nada más es de Guatemala, no nada más es de El Salvador, es en todo el mundo esta crisis profesional. Sí, los psicólogos estamos en esta crisis profesional, pero también habemos muchos otros psicólogos que de alguna manera estamos incidiendo y que estamos trabajando porque se reivindique nuestro trabajo como psicólogos y que sabemos trabajar de forma profesional y que sabemos responder de forma profesional. Porque aquí también hay, o sea, aquí también puedes ir con 5, con 10 y también te van a decir, es que a ti te pega tu marido porque quieres, porque te dejas, por pendeja, porque, pues sí, así te lo van a decir, pero eso no es cierto, o sea, hay que ver la forma profesional de intervenir con la violencia. Hay que ver la forma profesional de intervenir con el suicidio. Hay que ver la forma profesional de intervenir con la depresión. Claro. Yo creo que sí. Yo creo que no es solo es en países como Guatemala, Perú, en México también. O sea, hay psicólogos en México, hay psicólogos que si nos metemos a grupos de Facebook o a páginas de internet, en las constelaciones familiares, están diciendo que están súper interesados en cursar esos cursos, que no tienen nada que ver con la psicología, ¿eh? Y además que si te van a cobrar tanto de dinero y estás pasando por una crisis económica muy severa, no les importa. A ver de dónde sacan, pero tienen que hacer eso, porque eso es lucrativo y porque además de todo es fácil, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, pues tendremos que reivindicar la psicología en nuestras prácticas profesionales. Sí cuesta mucho, sí es cierto, no es fácil, pero yo también creo que estamos en esa lucha, muchos, porque no estoy solita, afortunadamente, ¿no? Y vamos a promoverlo, ¿no? Y nos dirán, sí, son locos cuadrados, todo es ciencia y ustedes no ven hacia otro lado y todos esos ataques, que si nosotros nos pudiéramos meter a Google y tecleamos ataques a los psicólogos profesionales, ahí aparece en la lista, todos esos ya nos lo sabemos. Sí, claro. Apenas, de hecho, un psicólogo, ¿no? Un pseudopsicólogo iba a hacer unas conferencias para fin de año sobre descargando tus recuerdos del subconsciente, descargando tu sufrimiento con velas aromáticas y yo, ¡ay, qué padre! ¿No? Sí. Me urgen como 20 sesiones de esas, ¿no? Donde me alineen los chakras, me pasen un huevo, ¿no? Lo que sea posible. ¿No? Sí. A veces para digo, tomo malas trabajar en el decisiones, amor, pero ¿no? no. Que te dicen que pongas, ahorita que se viene esto de que el calzón rojo quiere decir no sé qué, que la camisa amarilla, que el suéter negro, y así se van con prendas. Ahorita que mencionaba la compañera esto de la pseudo, también aquí es muy común que ya algunos digan, no, pues mira, tienes que poner tu suéter de tal color, tu camisa de este color, para que un color es el amor, otro color es la suerte, porque necesitas suerte en el trabajo. Yo sé que para el día de mañana una gran empresa te va a estar llamando y ya está haciendo magia con la bolita. Ahí en el parque de Cuauhtémoc es muy común que haya brujos, y lo triste no nada más es el brujo que se pone con su bolita mágica, sino también la gente que paga como 300 o 250 pesos porque le hagan una lectura. Tiene hasta piel de zorrillo ahí, que es mágica y no sé qué tanto cuento. ¿También no es un turbante o ese no es un turbante? Pero sí es muy cierta esta parte porque efectivamente prefieren pagar y más caro en cualquier otra cosa o en esta parte de charlatanería que en lo que realmente les va a dar una salud, ¿no? Mental.
A mí también tuve la oportunidad de platicar con alguien y él me decía que lo que le dieron un psicólogo, me dije, ¿cuál psicólogo, no? Dime dónde está. Le mandó gotitas de marihuana, se tenía que poner no sé cuántas gotitas debajo de la lengua. Y me dice, no, es que sí me ayudaron, me relajaron mucho. Yo dije, bueno, pues sí, ¿no? De que te va a relajar, te va a relajar. Es Mejor como... que se la fume con los amigos y va a disfrutar un montón esa convivencia. Entonces, bueno, sí, que te va a relajar, obviamente los efectos de la marihuana, pues sí, dependiendo también de la cantidad, te va a dar una relajación. Pero, ok, ya te relajó y te sientes bien. Y después te vuelve a pasar porque lo que tiene son problemas con una de su novia. Entonces, cuestiones así se dejan, regresan y todo. Yo desde que lo conozco siempre he estado con ese mismo problema, nunca he ido a terapia como tal. No ha sabido cerrar esa parte. Pero mejor, no es que no haya sabido, sino que no quiere, o sea, realmente no quiere cerrarlo, ahí sigue, ahí quiere estar, y me dice, no, es que ya fui, ahora sí ya fui, pero ¿qué crees que me mandó? ¿Tú no mandas eso? Y yo dije, no, así conozco y sé y hablo, pero no, me lo tomaré yo, pero mandarlo tampoco, ¿no? Entonces, sí era lo que me decía, yo dije, órale, wow, dime dónde está, porque sí, como dice la compañera, ¿no? Yo también necesito algo así para solucionar tantas cosas. Y le iba a preguntar con respecto a ello, no recuerdo exactamente dónde lo leí, pero me llegó y vi algo de el LSD como terapia psicológica. ¿Había escuchado usted algo así? Bueno, yo no, yo apenas vi ese, y la verdad es que ni recuerdo. Según yo le iba a tomar captura y la verdad es que ya se me pasó. Entonces yo dije, órale, wow. Pues es algo así como el vino tinto, o la cerveza, o el whisky, o la marihuana como terapia psicológica. O sea, no. Hay técnicas de la psicología para terapia psicológica y esa es una sustancia pues que te hace viajar momentáneamente, pero no va a pasar a resolverte absolutamente nada. Nada. Y yo creo que también a lo mejor esto viene ligado con un poco acerca de, no sé, centrarlo en esto de la depresión y pues el trastorno suicida a lo mejor y también altera, ¿no? Esa parte, si ya tiene o presenta síntomas de esta magnitud, darle una terapia con LSD o marihuana, pues peor tantito, ¿no? Sí, claro, para que en el efecto, ¿no? Neuroquímico alterado, pues tomes decisiones como aventarte a la autopista y entonces consumas el suicidio, ¿no? No estás resolviendo nada, solamente pues pues quieres acabar con esto, voy otra vez a los mitos, pues aquí está, ¿no? Con un pasón te das valor, ¿no? Otra vez un mito, pero no hay una resolución de problemas. Y dicen por aquí que les digas cuál es la liga para lo del LSD, porque a lo mejor no les interesa mucho la terapia, pero sí lo del LSD, ¿no? Sí, lo volveré a buscar porque la verdad es que no recuerdo exactamente dónde lo vi. Pero Si lo recuerdas, lo compartes, porque ya estoy hasta cantando Armonía de Amor, valedores. Justo la BBC en creo que el año pasado. De hecho, yo en septiembre, casi octubre, tuve problemas hechos con llanto y así, muy feo. Y me decía el doctor, no, pues échate una cerveza. Y yo, ¿me puedo tomar una cerveza? Y ya, ¿no? Cuando me di cuenta, ya no me estaba tomando una, ya me estaba tomando un six. Y dije, no, o sea, llega un momento donde alguien te dice, ¿no? Oye, estás sobrepasando, ¿no? Ciertos límites. Lo que tú no necesitas son cervezas, tú necesitas ir a terapia, ¿no? Y yo, pues es que nunca te das cuenta porque desde este lado, pues no eres como tan fácil de ver, ¿no? Pero si hay alguien que te pueda decir, oye, me preocupas, ¿por qué está pasando esto? Pues yo, por ejemplo, dije, sí, pues sí, no, ya me rindo porque ya está sobrepasando algo que no es de mí, ¿no? Algo que no es característico de mí. Y ya, ¿no? Con medicamento y terapia, pues la verdad sí ya estoy como más tranquila, ¿no? Pero sí digo, no, está súper padre cómo es que te inhibe, ¿no? La droga, el alcohol, está muy padre, pero en tanto se te pasa la sensación, regresan todos los ataques de pánico y dices, ay, no, sí es como muy fuerte, ¿no?
yo medicada sentía, ¿no? Porque sentía mucho enojo, medicada sentía como me hervía la sangre. Dije, no, esto está, no, mis emociones no están normales, ¿no? Para que yo lo sienta dopada, pues algo no está bien, ¿no? Sí, Entonces, recuerden que eso solo es un vehículo para hacer cosas. O sea, no es la cerveza, no es la sustancia. El suicidio no se trata, lo que se tiene que tratar es lo que está atrás. Hay una depresión. No podemos tratar el suicidio. Tenemos que tratar la depresión para que no llegue al suicidio. Por eso son cosas diferentes. Entonces sí, hay que romper tabúes, ¿no? Hay que romper estos tabúes que nos han hecho favor de promulgarlos en los medios de comunicación. Pero analicemos eso. Y es también interesante la parte, bueno, yo sí creo muy firmemente en el trabajo en conjunto, ¿no? El hecho de ir al doctor y que también el doctor tenga esa profesionalidad de considerar a un psicólogo, ¿no? No nada más mandar, como dice la compañera, nada más así sencillamente, tómate tu cervecita y te va a ayudar. Pero realmente no sabe en su parte mental, emocional, cómo se encuentra la persona y también dar este simple, porque a lo mejor a él le funcionó, ¿no? Pero no está en la misma situación que las demás personas. Y sí logra funcionar a lo mejor el vinito, una copita de tequila, la cerveza los viernes, ¿no? Que el cuerpo lo sabe y ahorita ya no sabe ni qué día es viernes y todos los días son viernes. Entonces, pues sí es muy interesante. Yo creo, muy importante, mejor dicho, yo creo que sí es este trabajo en conjunto de profesionistas para no dejar y no encaminar a la persona que a lo mejor no es la intención hacia algo que caiga en una profundidad de un trastorno o en este sentido una depresión, en una magnitud que a lo mejor se puede evitar, ¿no? Yo le decía a una alumna antier que platicábamos, es que si no nos bajamos del pedestal, todos los profesionales, médicos, psicólogos, pues neurocirujanos, psiquiatras, si no nos bajamos del pedestal, no podemos intervenir de forma integral. Y lo que se necesita es una intervención de forma integral. Y entonces, ¿qué es lo que necesitamos los profesionales para trabajar de forma integral? Pues no lo sé, porque ya se ha visto mucho que si no trabajamos así, no vamos a ayudar a nuestros pacientes. Y entonces sí, vamos también a promover trabajar de forma interdisciplinaria y a entender los trastornos y a entender los tratamientos de manera interdisciplinaria, porque a veces también existimos muchos psicólogos, bueno, existen, yo no me puedo poner ahí, que dicen es que el tratamiento farmacológico no sirve. Pues sí, pero tú no eres médico y no sabes por qué está indicado. Entonces, tendremos que bajarnos del pedestal y aprender a trabajar entre psicólogos también y con otros profesionales de la salud. Porque a veces decimos, lo que dice el psicólogo tal, no, eso no sirve. Pero no está diciendo algo que realmente no sirva. A lo mejor lo que está diciendo sí tiene referente en la realidad y en la profesionalización psicológica, pero como mi ego me dice que yo tengo que decir que no sirve nada más que lo que diga yo, pues en ese sentido a quien afecto es a mi paciente y a las intervenciones. Entonces hay que bajarse de ese pedestal. Qué padre que puedas leer, qué padre que tengas el interés, qué padre que puedas hacer un montón de cosas y que tengas un montón de estudios. Está muy padre, pero también bájate de ese pedestal y date cuenta que tu palabra no es ley y que tu palabra no es la que la que va a ayudar nada más de forma unívoca al paciente. Tienes que intervenir con otros profesionales, con otros psicólogos y con otros profesionales de la salud. Bien. ¿Alguien más? Yo tengo 2 recomendaciones para todos. Están en Netflix. Creo que hay una versión muy buena que habla sobre el suicidio. Se llama Crisis en la Niñez. Es una serie, pues, china, taiwanesa. Es muy padre sobre cómo abordan sobre el status quo, sobre cómo el falsificar calificaciones, por ejemplo, en China, te llevan hasta la cárcel, ¿no? Y como un niño o alguien de 12 años, pues llega a falsificar, pues llega al suicidio, sobre cómo las calificaciones te dan cierto
como valor en la sociedad, ¿no? Y como alguien con TDAH no puede alcanzar ese estatus, pues la mamá decide suicidarse con la hija, ¿no? Son temas muy interesantes que la verdad sí me gustan mucho, creo que tienen temas interesantes y cómo es que los abordan los padres de familia, las escuelas, el gobierno, ¿no? Y incluso mismo gobierno los manda al tercer mundo a que valoren, ¿no? Sus privilegios que tienen allá. Entonces, pues sí es interesante. Y la segunda recomendación es apenas que sacó Netflix, Haces del Bisturí. Está muy bueno, te enseñan sobre trasplantes de corazón, sobre cómo son las operaciones. Incluso hablan del cerebro, ¿no? Cómo es que está hecho la red neuronal, cómo es que un tumor puede llegar a afectar todos los aspectos de tu vida, sobre cómo hacen trasplantes de sangre hacia los fetos. Entonces está muy, muy buena. El de Haces del Bisturí son nada más igual 4 capítulos, están muy, muy rápidos y son temas muy, muy interesantes y súper palomeros para que pasen la tarde. Gracias, Elsa. Pues yo les recomiendo que ya fuera de este tema del suicidio y la depresión, vean Atypical, todas sus temporadas. No romanticemos a Sam, pero sí entendámoslo. Y pues en YouTube hay un montón de información. A mí me entristece, pero me interesa mucho. Hay testimonios de sobrevivientes, bueno, de familiares sobrevivientes a suicidio, y no que su familiar se haya, que haya cometido intento suicida y no lo haya llevado a cabo, sino que sí lo llevó a cabo y cómo se vive como familia el suicidio y cómo es que la dinámica cambia a partir del hecho suicida de ese familiar. Entonces, si les interesa, pues vean, está ahí en YouTube, y pues dura algo, pero se los recomiendo también. Bueno, pues creo que es todo. No sé si tengan alguna otra pregunta. Comentario. Pues pregunta, no, más que nada agradecer igual que abra el espacio para que la podamos escuchar. Yo creo que los que estamos aquí es porque sabemos qué tipo de profesionales y sobre todo, ¿no? Que siempre tiene esa disposición de hablar de lo que sea, pero desde una postura realmente funcional y como usted lo decía, ¿no? Siempre en evidencia y pues nada, solo es agradecerle eso, que aunque ya sus labores medio terminaron, siga dándole. Gracias. Gracias a ustedes por estar. Bueno, pues si no, la siguiente semana haremos lo mismo, pero ahora sí creo que ya no hay alguna situación que me influya en dar el curso. Ya no tengo otra cita. Entonces, el martes 22 y el miércoles 23 nos vemos por aquí. Ahí dejen, bueno, ahorita voy a poner la liga de las diapositivas. Dejen sus recomendaciones para ver ahora de qué vamos a hablar, porque yo puedo hablar de lo que yo quiera, pero ese no es el objetivo. Abrir esto es para ustedes y para lo que les interesa. Entonces, dejen sus comentarios y lo platicamos. Pues de que Reni, pues mucho gusto de que estén aquí y bueno, pues como ahora las relaciones tienen que ser en la virtualidad, pues la verdad es que me da mucho gusto y mantenernos activos y viéndonos aquí, pues yo creo que es refrescante para todos, ¿no? Salir de la rutina. Entonces, Charlie también, por ahí estaba Dulce, pero se fue, Elsa, Chucho, Ley, Sharon, Jackie, pues les mando un abrazo y nos vemos entonces, si pueden, por aquí la siguiente semana. Cuídense mucho. Bye.